Buenas noches, son las 9:10 o 21:10 del día 27 de agosto, domingo 27, y estamos en Crónica Digital analizando la semana política, como siempre junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, muy buenas noches, pues con un poquito de frío, pero un día cálido y unos días y los que vienen muy intensos para nuestro pueblo, para nuestro país y para muchos pueblos del mundo también. Oye, Juan Andrés, la semana, bueno, muy movida la semana a nivel Muy internacional, el intensa. BRICS. Yo te diría que eso es lo que viene a ocupar todo el eje, ¿no?, de lo que fue ocurriendo a nivel internacional, tal vez lo más importante. Algunos también han destacado, bueno, el asesinato, accidente, lo que haya ocurrido con Prigozhin. Eh, Sin embargo, yo te diría que más bien es desde el BRICS donde se va generando, ¿no es cierto?, toda esta potencia de cambio, toda esta alteración, toda esta dimensión del nuevo orden internacional. Si tú quieres, para que podamos explicar un poquito y poder acercar este tema a quienes ven este programa, a quienes lo comparten, a quienes lo comentan. Por cierto que saludarlos y agradecerles el tiempo que dedican a estar con nosotros. Mira, traje esto que está tomado, ¿no es cierto?, bueno, un organismo asociado a nosotros que como ERT, ¿no? Sus posturas dentro de la ONU, el G20 y otras plataformas internacionales. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien además remarcó que los integrantes del grupo realizan proyectos concretos, mientras los políticos occidentales solo se quedan en las palabras. El canciller ofreció sus declaraciones pocos días después de finalizar la 15ª cumbre del BRICS en Sudáfrica, la cual constituyó un hecho histórico en el desarrollo del bloque. Desde Johannesburgo, Simeón Senderov nos resume los principales logros alcanzados durante este acontecimiento. Barricadas, policías e incluso aviones militares. Johannesburgo ha llevado al máximo las medidas de seguridad para poder recibir esta semana a los líderes del BRICS, es decir, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Una cumbre que se convirtió en histórica por varias razones. Aparte del presidente ruso, quien optó por el formato virtual, los demás altos cargos participaron en una reunión del bloque cara a cara por primera vez desde el inicio de la pandemia. Lograron marcar un antes y un después al confirmar los rumores de su posible expansión. Tras arduos debates, lograron ponerse de acuerdo para invitar a unirse al bloque a 6 nuevos países: Argentina, Irán, Arabia Saudí, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Los 5 países del BRICS hemos llegado a un acuerdo sobre las directrices, criterios y procedimientos para el proceso de la ampliación del grupo. La inclusión de nuevos miembros brindará una nueva dinámica a nuestros esfuerzos comunes. También reforzará la confianza de muchos países de todo el mundo en la multipolaridad del orden global. Seguiremos priorizando los temas que impactan directamente a nuestras poblaciones, como la lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades, así como la promoción del desarrollo sostenible. Es algo que dará mayor calidad al mecanismo de cooperación de los BRICS para la paz, la estabilidad y la seguridad. Quiero asegurar a todos nuestros colegas que continuaremos el trabajo que iniciamos hoy para expandir la influencia de los BRICS en el mundo. Han sido más de 20 los países que formalizaron su deseo de adherirse al bloque. El BRICS ha dado a entender que sus puertas están abiertas, pero que también hay mecanismos de aprobación para conservar el equilibrio dentro de la Unión. De ello habló en exclusiva con RT Mauro Vieira, el ministro brasileño de Relaciones Exteriores. La expansión del bloque ha sido discutida durante más de un año por los 5 países del grupo original. Se estaban debatiendo cuestiones importantes y la representatividad. Por ejemplo, aceptar a los países en desarrollo que podían unirse al bloque, naciones en desarrollo y que tenían representación de todos los continentes. El criterio elegido fue el equilibrio regional.
No podíamos permitir que el bloque se expandiera a una sola región del mundo. El nombre del bloque BRICS no se actualizará al agregar a los nuevos miembros, pero cambiará y mucho el peso de este organismo internacional en el mundo. Entre las ideas principales que se promueven está la desdolarización. Muchos de sus miembros ya pasaron al comercio en divisas nacionales, pero para blindar la independencia aún más, se busca crear una moneda común. Otra idea que promueve el BRICS es la reforma de la ONU y la ampliación del listado de miembros del Consejo de Seguridad. El interés que despierta el bloque es fácil de comprender. ¿A qué se debe este crecimiento tan explosivo hacia el BRICS? Me parece que las naciones que quieren acercarse a los 5 países del BRICS entienden las causas de fondo de los procesos que se están dando en el ámbito internacional, que han puesto de manifiesto la aspiración absoluta de Occidente de mantener su hegemonía a toda costa. También entienden perfectamente las razones por las que Occidente está tratando de lograr sus objetivos, utilizando en este caso a Ucrania contra Rusia. En el marco de la cumbre del BRICS estuvieron presentes numerosas delegaciones de otros países, ya sea para el foro empresarial o para las reuniones de los amigos del BRICS. Las delegaciones de Cuba y Bolivia fueron representadas por sus presidentes, mientras la venezolana por su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Nicolás Maduro participó por videoconferencia y aunque algunos medios se apresuraron a criticar a los líderes que eligen el formato virtual, el presidente sudafricano no dudó en responder que esta opción ya ha probado su eficacia. La cumbre de Sudáfrica, sin duda alguna, ha sido histórica y ahora empieza la cuenta regresiva para preparar a los nuevos miembros para su adhesión. Esperemos que en 2024 ya en Rusia se reúnan los 11 líderes. La nota, ¿no es cierto?, está tomada de RT, bastante completa, diría yo, bien resumida. Juan Andrés, ¿cómo ves tú este encuentro, los resultados? Tremenda noticia para los pueblos del mundo, para el mundo. El contraste, Omar, es brutal con la omisión que tenemos en Chile de la relevancia y la trascendencia que tiene este hecho. Es impresionante, a mí me impresiona la omisión. La encuentro hasta escandalosa, vergonzosa, ¿no? Hay muchas otras cosas, pero esta la omiten, o sea, ni siquiera la hegemonía mediática, incluso la élite política, económica la omite. No habla de este tema. Y yo con humildad, pero más que nada con convicción, le diría a las amigas y amigos, a los centenares y centenares que se interactúan con nosotros, que por favor métanse en estos temas, porque estos temas son de una relevancia pero extraordinaria para el planeta y para su futuro. Nosotros, lo hemos dicho otras veces, aquí se está proyectando ese análisis que hizo hace tanto tiempo atrás ya Carlos Marx a propósito de que las crisis especulativas del capitalismo financiero especulativo, en ese momento no se hablaba de neoliberalismo, hoy día hablamos de neoliberalismo, pero hablamos de capitalismo especulativo financiero. Hablamos de las corporaciones transnacionales que denunció Salvador Allende en su discurso en Naciones Unidas. Hemos hablado de las proyecciones que hizo el comandante Fidel Castro cuando estaba proyectando la importancia de los BRICS y la importancia de CELAC en nuestra región. Bueno, y hoy día tenemos este evento en donde efectivamente de una manera muy dinámica y rápida se van a ir incorporando otras naciones a los BRICS. El presidente de México, lo hemos citado también, ha hecho una declaración de saludo muy consciente a este evento y ha señalado que México todavía no va a ingresar a los BRICS por una razón muy, muy importante que se entiende. Y creo que hay que profundizar la comprensión de la razón por la cual México todavía no toma la decisión de incorporarse a los BRICS. Y lo ha dicho el presidente López Obrador. Bueno, pues, porque tiene como país vecino ni más ni menos que el imperialismo yanqui, a Estados Unidos. Entonces, claro que ahí hay un tema muy de fondo que tiene que ver con cuestiones variables multifacéticas, pero que es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que no quiere decir que México se abstraiga de esta tendencia planetaria en esta dirección que, como digo, de nuevo tenemos que recurrir a Marx, a ese Carlos Marx que tenía una capacidad de ir al futuro y volver, y que predijo y proyectó esto como, insisto,
Bueno, hay otros temas, Omar. En esta reunión se lanza definitivamente el Banco Mundial de los BRICS. Encabezado, su primera presidenta es ni más ni menos que la compañera Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, secuestrada por un golpe blando político-judicial en Brasil cuando era presidenta. Digo, pero no tendría que decirlo así, habría que decir, fue prisionera política de la dictadura, fue torturada cuando era muy joven. Dilma Rousseff es una luchadora social y política. Es una mujer que fue presidenta del Brasil porque su trayectoria y su condición y su perspectiva la llevaron para adelante en un proceso muy complejo para el Brasil, entre el primer gobierno del presidente Lula da Silva, el que viene después y lo que le tocó a ella asumir en una complejidad muy grande. Hoy día es la presidenta del Banco de los BRICS, un banco que va a ayudar a la salida del dólar como moneda hegemónica. Volvemos a Marx, uno de los rasgos que Marx insistió mucho a propósito de las crisis del capitalismo salvaje en su fase especulativa, es cuando estos llegan a la crisis monetaria. Y ahí hay todo un desarrollo económico, político que Marx hace, que ojalá, también lo digo con mucha humildad, pero con bastante convicción, el mundo de la economía, de las élites de economistas, particularmente en nuestro país, tomaran en cuenta estas cosas. Y la única escuela de economía mundial no está en Cambridge, ni está en Princeton, ni está tampoco en otros lugares. Hay otras escuelas, hay otros pensamientos económicos que además están mostrando su vigencia plena, no relativa, sino que plena, incluso se adelantan a las circunstancias del capitalismo salvaje y especulativo. Digo esto porque, bueno, aquí también hemos hablado, la moneda dólar y sus consecuencias euro y otras más empiezan a terminar en su hegemonía y empiezan a surgir otras monedas. Ya hay naciones grandes como la India, China, Brasil, que están haciendo su intercambio comercial con otras monedas. Para acá, para nuestra región, ojo, para nuestra región ya está empezando a instalarse, en el caso de Bolivia con Rusia, en el caso de Bolivia con China, en el caso de Argentina con China, que el Fondo Monetario Internacional lo único que ha hecho como expresión monetarista del control de las economías de los países periféricos ha sido estrangular. Y eso es lo que ha hecho con Argentina. Lo decía el otro día, Omar, un video que tú nos compartiste, López Obrador. Bueno, esa es la gran diferencia de fondo y estructural con el Banco de los BRICS, que no está formado para estrangular, está formado para generar lógicas de crédito, para dinamizar la economía, para generar inversión, reinversión de capital. No se sale de esa lógica del encuadre de lo que es la reinversión de capital, pero no lo usa para lo que está usando el Fondo Monetario, que es estrangular la economía para meter duro a las corporaciones transnacionales, a como dé lugar, como son, por ejemplo, los intentos que hizo la Unión Europea en la última reunión con CELAC, donde trató de estrangular a la CELAC. Y lamentablemente la posición de Chile a mí me parece que fue muy compleja y errónea en muchos aspectos. Ojalá que se tome en cuenta esto. Bueno, viene porque está incidiendo en la cotidianidad. Esto no es una cuestión así en el aire. Cuidado. Mire, yo diría que incluso hay una relación entre lo que significa lo que estamos viviendo hoy día en Chile, el tema de las papas, la producción y el valor de las papas, con la autonomía alimentaria de cada nación y con el anuncio que se ha hecho que eventualmente se va a analizar incluso la importación de papas, porque sale más barato importar papas que comprar papas. Esas son las contradicciones que estamos viviendo en la cotidianidad. Si esto no es que uno haga sensaciones perversas ni nada que tenga que ver con eso. El mundo sí, efectivamente se está globalizando, pero nunca ha sido el fin de la historia, ni nunca la globalización capitalista neoliberal de capitalismo salvaje, brutal, fue el destino de las naciones. Eso llevaba al fin, llevaba a la muerte, llevaba a la destrucción. Y hoy día lo que se está abriendo camino es otro tipo de globalización que es muy importante porque es una globalización que respeta el derecho internacional, que avanza en la dirección de reconocer las asimetrías. Es muy importante lo que dice el presidente de Sudáfrica. Aquí se reconoce
que hay asimetrías y por lo tanto es muy importante considerarlo. Hay una veintena de países que están ahí en lista de espera que lo más probable es que en los próximos meses y años ingresen a los BRICS. Y por lo tanto los BRICS va a ser el espacio multinacional más grande del planeta. Y cierro. Ojo, esto no termina aquí, porque en las próximas semanas, y probablemente vamos a tener ahí el trabajo de nuestra corresponsal en La Habana, Florencia, se reúne ni más ni menos que el G70, 77, que son todas las naciones que históricamente han representado a la zona periférica de África, de Asia, Oriente Medio, América, es decir, los países dependientes, los países de la periferia, más China, en La Habana. En La Habana. Y ahí van a estar presentes, como estuvieron ahora, en los BRICS, el presidente Díaz-Canel, que es el presidente pro tempore de este G77 más China. Ahí van a estar también delegaciones muy importantes de los integrantes de los BRICS. Por lo tanto, esta dinámica sigue y sigue y sigue, y ni el militarismo brutal y criminal, ni las dictaduras, ni los imperialismos eurocentristas y norteamericanos van a detener este proceso. Y ni siquiera con guerras, porque así como está ocurriendo en África, los pueblos están determinados a defender su soberanía. Y eso, a 50 años del golpe, es bien importante que lo consideremos. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Maturana con Huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. Juan Andrés, frente a lo que tú estás planteando, yo partiría con una frase un poco dura, fuerte. Es la geopolítica, estúpidos. Es la geoestrategia, estúpidos. Sí, claro. Es la geoeconomía, estúpidos. Así es. Entonces, en esa dimensión, lo que plantea el primer ministro Narendra Modi me parece que es clave, porque él habla de la multipolaridad. Él toca el tema, ¿no es cierto?, en definitiva, del nuevo orden mundial. Y un nuevo orden mundial que está pensado y calculado, porque estos países están perfectamente repartidos por sectores. Pero además de eso son países que contienen en sí mismos una cantidad de recursos naturales centrados en el petróleo y el gas fuertemente. Por tanto, la moneda que nace de ahí, o las monedas que se van a fortalecer desde ahí, van a ser petromonedas, gasmonedas. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, tienen una visión completamente distinta, ¿no es cierto?, a las economías especulativas, a las economías que nacen, ¿no es cierto?, al alero del modelo neoliberal. Yo diría que otro elemento también importante es que hay 40 países que están pidiendo el acceso ahora en directo. Y sin embargo se escogió primero eso. Está el caso particular de Argentina, por la situación de Argentina. La señal política que se está dando al permitir el acceso a Argentina. La reacción, ¿no es cierto?, de la derecha y la ultraderecha argentina en relación, ¿no es cierto?, con este ingreso. Y ahí
quisiera detenerme en una cosa que tú planteaste, que es bastante dura y bastante compleja, y que algunos analistas internacionales lo han dicho, y lo han dicho de manera muy dura, muy, muy dura. Ellos han dicho de que la política internacional de Chile se parece mucho a ciertas declaraciones de Milei. Y han sido así de claro, y así de directo. Las declaraciones aberrantes de Milei en razón de China, de la Federación Rusa, no son distintas a lo que ha hecho nuestro gobierno. Por tanto, los ubican en el mismo nivel, desde el punto de vista de la construcción geopolítica. Entiéndase lo que estoy diciendo. Sí. Entiéndase lo que estoy diciendo. Pueden Sí, haber diferencias políticas de Omar, origen en la base, Omar, pero yo en reitero la punta de la pirámide es lo mismo. Sí, yo reitero lo que tú dices porque y lo respaldo fuertemente, porque te encuentro toda la razón y no se saca nada con caricaturas ni estigmatizaciones, incluso de supuestos progresistas respecto del argumento que tú diste en este momento. Porque eso no es un argumento. Estigmatizar o caricaturizar o decir que por opiniones que se están dando de este tipo, estás dando una opinión así como de poca lealtad con el Chile presente, es totalmente lo contrario de lo que debería pensarse, porque aquí se está jugando el destino de nuestro Estado Nacional. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, a mi parecer, todavía no hay por parte de nuestra élite la capacidad de entender el cambio de rumbo, de entender este tremendo terremoto al que estamos asistiendo y del que nosotros todavía no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener. Sabemos que hubo una reunión particular, ¿no es cierto?, del presidente de Bolivia, ¿no es cierto?, con el primer ministro o con el ministro de Relaciones Exteriores ruso. Sabemos que lo más probable es que la Carta de América Latina, si es que Argentina se cae producto de la elección de Milei u otra elección que no permita el ingreso de Argentina, lo más probable es que el país que ingrese de manera inmediata desde América Latina sea Bolivia. Claro. Es altamente probable que sea así. Y está a puertas Venezuela. Y está a puertas Venezuela. Y así otros países. Entonces, hay que ver, por ejemplo, cuál es el cúmulo desde el punto de vista del petróleo que acumula, ¿no es cierto?, en este momento el BRICS. ¿Cuánto es el porcentaje de petróleo a nivel mundial que almacenan esos países que hoy día lo están integrando? ¿Cuánto es lo que va a ocurrir de aquí al próximo año? Y entonces vamos a ir entendiendo cuál es el impacto geopolítico que esto tiene. Y que eso, ¿no es cierto?, a raíz de los analistas nuestros, de ciertas personas que hacen un análisis tan básicos, tan banales, tan superfluos. Algunos venían y decían, oye, este señor que cae o asesinado o en accidente, o no sabemos, Prigozhin, comentaban como nada, como si el presidente Putin hubiera mandado a asesinarlo. O sea, con una liviandad. Pero es que si todos lo hablan con esa liviandad. Que es insostenible. Si todo es liviandad, claro. Que de verdad es insostenible. O sea, no tomando en consideración que el personaje venía de África en una situación tremendamente conflictiva entre Europa y África en este minuto, que se da en el seno, ¿no es cierto?, de una reunión tan importante como la del BRICS, que desde ese punto de vista asesinar a una persona como Prigozhin en ese momento no genera ninguna ganancia. Sería la estupidez más grande que podrían hacer. No, pero además, mira, Omar, eso a mí me parece que sí. Por eso digo que son livianos históricamente y malintencionados además y atados. Y justificar, ¿no? Y lo más peligroso es que justifican, porque mira, históricamente las acciones de terrorismo selectivo y de terrorismo masivo no las ha hecho ni en su tiempo la Unión Soviética ni Rusia. Ni ninguno de los países del BRICS, ninguno. Aquí el otro día citábamos el portal de una colega siria,
bastante seguido, con más de 150.000 seguidores en las redes sociales, donde ella hace un recuento, Sara, su nombre es Sara, si no me equivoco, Siria, hace un recuento de las intervenciones militares de terrorismo de Estado norteamericanas, más de 60 en las últimas décadas, solo en las últimas décadas. Y los terrorismos selectivos y masivos, como el lanzamiento de las bombas atómicas Hiroshima y Nagasaki, y los asesinatos de jefes de Estado, o en concreto, en el caso de Chile, el asesinato del ex comandante en jefe del ejército René Snyder Cheró por parte de un comando que estaba también armado con recursos materiales, armas y recursos humanos y de plata por la CIA. Por la CIA. Entonces, a mí me parece que de verdad, de repente se pierden las personas absolutamente. Quien mató a la hija de uno de los más importantes filósofos contemporáneos rusos fue un aparato de inteligencia que provenía de Ucrania, pero cuidado, porque no termina ahí la cadena. Si tampoco por el otro lado son tontas o tontos. No provenía no termina ahí la cadena. La cadena está en Estados Unidos, en Gran Bretaña, con su servicio de inteligencia, el G-tanto, con sus aparatos de mercenarias y mercenarios. En fin, o sea, yo diría que ahí hay una red completa que más que películas de Hollywood y otras cosas, no se van a sacar de encima la mochila de que son un grupete de terroristas criminales brutales. De hecho, pues perdona, Omar, con esto termino, porque si a mí me dicen que la CIA es la CIA que muestran las películas hollywoodenses, yo por favor les diría, miren cuántas personas ha matado y asesinado la CIA solo en nuestra región. Y les puse el nombre del general René Snyder Cheró, porque hay muchos más en el caso de Chile. ¿Sí? De hecho, las acciones que son consideradas terroristas, como dices tú, han venido por parte, ¿no es cierto?, de organismos ligados a la OTAN y al mundo ucraniano. Esas son las acciones que han venido desde el punto de vista que son consideradas terroristas. Destruir un puente, asesinar a una persona X, a un periodista que lo hicieron volar, por favor. ¿No? Y en Ucrania mataron a decenas y decenas de comunistas. Sí. A decenas y decenas de comunistas. A mí me extraña incluso que nosotros no tengamos una protesta más fuerte respecto de eso. Esa fue una masacre atroz de jóvenes comunistas y de militantes comunistas ucranianos hace un tiempo atrás, por ese neofascismo que encabeza Zelensky, si eso es. Le gusta a quien le guste, no le guste o le guste, eso es neofascismo. Oye, y además lo reivindican. Sí, es persecución ideológica, es persecución cultural, es persecución religiosa, es persecución lingüística. ¿Qué más quieren? ¿Qué más se necesita? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es muy, dentro de todo este ámbito, es muy importante, muy relevante los avances que se están haciendo. Y lo importante, ¿no es cierto?, es cómo nosotros vamos a reflexionar sobre esta situación y cómo nuestra élite, ¿no es cierto?, van a colocarse al día y cómo nuestra élite van a integrar dentro de su dimensión del análisis político, dentro del análisis cotidiano, estos hechos, ¿no es cierto?, que van a tener consecuencias muy directas, muy claras. Y si no las ven, yo muy claras, no entiendo. Sí, no muy directas, muy claras, y yo creo que hay que tratar de adelantarse. Mira, yo creo, Omar, que uno humildemente, vuelvo a repetir, porque aquí de repente como que le achacan mucho a uno, a cuando uno levanta la voz y hace crítico, hace propuestas, mucho para descalificar, mucho esto de que la prepotencia, mucho para eso. Pero cerrado eso, yo digo, lo que necesitamos es abrir los ojos de lo que realmente está cursando en el planeta, y ahora en positivo. Hace mucho tiempo que en el planeta, muchas décadas, no vivíamos una situación histórica tan esperanzadora como la que se está abriendo camino, y que no tienen de dónde agarrarse, porque de dónde se van a agarrar, que es estatista, que es comunista, que es totalitaria, que viola los derechos humanos, no tienen de dónde agarrarse.
La historia es la que es, la dialéctica de la historia. Vuelvo al admirable, profundo y revolucionario filósofo y economista Carlos Marx. Vuelvo a él, porque la verdad es que proyectar lo que Carlos Marx proyectó para estos momentos de la historia de la humanidad, yo diría que le da una fuerza y nos obliga a estudiar, a comprender, a meternos más con fuerza en esa ciencia política y económica que heredamos de ese genio. Porque ocurre que hasta un tiempo atrás, y lo dice el término de la reunión de los BRICS, lo dijeron ellos, los jefes de Estado. Hasta hace poco tiempo atrás, Estados Unidos y su filósofo Fukuyama, entre otras y otros, dijeron el fin de la historia. Aquí el capitalismo llegó para quedarse definitivamente en todo el planeta. Y punto, y se acabó todo. Y eso derivó en que incluso fuerzas políticas de gran trascendencia, particularmente en Europa y en nuestra región, de doctrina socialdemócrata y socialista, se pasaron para el otro lado. Se pasaron completamente para el otro lado. Y no era tan fácil, ojo, porque después de la guerra somos todas generalas y generales, pues. Pero no era tan fácil en ese momento resistir a esa embestida que en nuestro continente fue brutal en contra de las ideas, las doctrinas, el pensamiento económico revolucionario. Fue brutal. En las décadas de los 90 para adelante. Entonces se instaló Cambridge, Princeton, en fin, con mucho respeto lo digo porque son academias muy respetables, pero se acabó, fin de la historia. Aquí no hay más doctrina económica que esa y punto. Y aquí en Chile tomó la forma del neoliberalismo, el capitalismo salvaje, FMI mediante, y estamos listos. Entonces yo con mayor razón digo, leamos al Maño Riesco, leamos a Cademartori, leamos a Facio, estudiemos a Facio, leamos y estudiemos a French Davis. Probablemente se me quedan algunas y algunos economistas de nuestro país que han trabajado con mucho esfuerzo, creatividad y sentido humanista y revolucionario el pensamiento económico que hoy día les está dando la razón. Porque ese es el punto. ¿Sabe, Juan Andrés? Incluso yo les diría una cosa. ¿Cómo es posible que hoy día ningún analista, pero por lo menos los que yo escucho acá en Chile, a ninguno le llame la atención que la Federación Rusa haya desplazado a Alemania desde el punto de vista de la geoeconomía? Del quinto lugar. A ninguno le llama la atención eso. Bueno, es que se les quedaron cortos en sus paradigmas, en sus matrices académicas y económicas. Que frente a todas las sanciones, las miles de sanciones que tiene, igual. Sí. Igual. Frente incluso a la situación difícil con el rublo, igual. Yo creo que uno de los grandes temas, Omar, uno de los grandes temas, a propósito de los 50 años y de varios seminarios, pero yo pongo el seminario que está organizando la Universidad Abierta y Popular de Recoleta. Sí. Ahí vienen varias y varios que pueden ayudar mucho a ponernos y a contemporanizar esto. No sé si va a estar en la Universidad Popular de Recoleta, pero también viene Atilio Borón. Él también es una persona, es un marxista argentino que puede dar luces potentes. Nosotros lo tuvimos como Crónica Digital y otras organizaciones también, no fuimos solo nosotros. Antes de la pandemia, en un encuentro que hicimos con él, después cenamos con él, fue una conversación. Bueno, tengo el honor de poder decir que con Atilio somos amigos muy profundos y compañeros de ruta hace muchos años. Pero ahí tuvimos un encuentro. Oye, a propósito, me va a tocar presentar un libro de él, que son las memorias. Excelente, buenísimo. Me va a tocar presentarlo en la Sociedad de Escritores de Chile. En la Sociedad de Escritores de Chile. Buenísimo, hay que decirlo. Pero mira, sí. ¿por qué cito este encuentro que se realizó en la CUT? Estaba lleno. Porque Atilio en ese momento hace referencia a un punto de referencia, valga la redundancia, que estaba ahí, latente, manifiesto también. Y que eran que ya se empezaba a hablar, producto de los cambios de gobierno, en el cierre del ciclo progresista de nuestra región. Porque aquí hay gente buenaza con mucho oportunismo y olfatillo que, pucha, van para allá, para acá, para acá, para allá. Sí, es verdad, aquí estamos con cosas. Y Atilio dice con mucha argumentación y convicción, dice, cuidado, no es un tema de pesimismo o de optimismo, es un tema de análisis. Y ahí lanza su proyección. Proyección que más o menos, yo diría, está explicando
más allá de que tenga o no la razón, está explicando lo que está ocurriendo hoy en nuestra región. Por eso es importante gente como Atilio Borón también. Por eso. Entonces, yo diría, bueno, ahí se están abriendo, y insisto en este punto, yo creo que los BRICS es lo más potente, lejos, pero lejos que ha ocurrido en este último tiempo y que va a seguir ocurriendo, porque esto está recién empezando, ¿cierto? Sí, esto las reverberaciones de esto van a ser muy fuertes. Muy fuertes. Juan Andrés, estamos en Crónica Digital analizando la semana política y bueno, ingresemos a Chile. Y para ingresar a Chile, qué mejor, ¿no es cierto? Estamos a finales de agosto, pronto a iniciar septiembre con toda la carga emotiva que tiene septiembre para muchos y muchas. Y en razón a eso, bueno, un videíto. Impresionante. Solo se quiebra con el fuerte ruido de estos pesados elementos de guerra. Se vuelven a sentir impactos. Entendemos que las tropas que están dando este golpe de Estado controlan absolutamente el Ministerio de Defensa. Son las ametralladoras del tanque. Chico, ven acá. Son las 10:15. Hace 25 minutos que comenzó el baleo y el fuego se mantiene incesantemente. La bandera se quemó completamente. El pabellón nacional que ondeaba en lo alto del Palacio de Gobierno de Chile, del Palacio de Gobierno de Santiago, fue consumida por las llamas. La moneda, por lo que podemos apreciar de aquí, todavía no se rinde, a pesar de todo el daño que se ha causado en su interior. El fuego continúa en forma insistente en contra del Palacio de Gobierno. Los impactos mayores se divisan desde esta posición, a la derecha de la puerta principal, en las oficinas que normalmente ocupaba el ministro del Interior Carlos Briones y el subsecretario Daniel Vergara. En el tercer piso funcionaban habitualmente oficinas administrativas y la capilla del Palacio. El despacho presidencial está hacia la izquierda de la puerta principal, donde se alcanzan a apreciar algunos impactos de armas de grueso calibre. Aún arde la puerta del Palacio de Gobierno. Una puerta de madera que solo recibió 3 impactos en la asonada del 29 de junio último. Quisiera además agregar una foto que es histórica, ¿no? Y que no amerita más comentario que, bueno, que el contenido que trae en sí misma. En el contexto que se está viviendo, ¿no? Ahí hay el que va adelante es un GAP, el que va al lado es el periodista negro Jorquera, el que va un poquito más atrás del compañero presidente es un capitán de carabineros que era no era su escolta, era como el jefe era el jefe de la Guardia Palacio, y que se quedó hasta el final, y que Allende prácticamente lo obligó a retirarse de la moneda. Y obviamente el presidente con un fusil, tal como lo dijo el representante, o sea, mientras bombardeaban la moneda, porque ahí habían hackerantes que bombardeaban, tiraban bombas de guerra, ¿no? Estamos hablando, la moneda fue destruida entera. Probablemente mataron mucha gente también en esos bombardeos, en los alrededores igual, había tanques, como dice el periodista, tanques, había cañones, o sea, fue una cuestión brutal sobre un puro edificio que era el Palacio Presidencial de la Moneda. O sea, mientras eso ocurría, el presidente estaba ahí
las personas que se mostraron, más algunas otras, su hija Tati Allende, la Payita, y no mucha más gente, no mucha más gente. Más o menos se calcula entre 40 y 60 personas las que estaban en la moneda. Mientras en Indumet, una industria de la zona sur de Santiago, se estaban reuniendo las dirigencias políticas de los partidos, donde alcanzó a llegar Miguel Enríquez, tengo entendido que un delegado del Partido Socialista, del Partido Comunista, si no me equivoco, y de los otros partidos. Y de ahí envían, todavía no ocurría el bombardeo como lo muestra la imagen, de ahí envían a Hernán del Canto como emisario a decirle al presidente Allende, al compañero presidente Allende, lo que pensaban, ¿no? Entre otras cosas, que creían que este era un golpe que tempranamente iba a terminar y no sé si iba a ser un llamado a elecciones. Una cosa muy extraña en ese sentido. Lo mismo que pensó Frei Montalva, ¿no? Que también pensó, lo dice en una carta, que el golpe iba a ser un tema de días y después se iba a restituir todo, entre comillas, porque tú comprenderás que después de un golpe de esa dimensión no restituyes nada, porque lo que vino fue la destrucción total del país en todos los planos. Y Salvador Allende, como dice, es súper importante lo que quiero compartir. Salvador Allende, en ese contexto, está con un fusil en su cuerpo, en su hombro, cuando está produciéndose esta situación. Y que creo que una de las personas que caracterizan mejor este gesto es el representante del gobierno francés, que si yo no me equivoco en ese momento era un gobierno socialista al estilo de Francia, socialdemócrata, ¿no? Que cuando se traen el cuerpo del presidente Allende, del compañero presidente Allende, desde Santa Inés hasta Santiago, al cementerio general, al memorial en donde está, este representante del gobierno francés dice esta frase: Salvador Allende murió con un fusil en sus manos para defender la democracia y el derecho soberano del pueblo a construir su propio destino en el marco de la justicia social y de lo que él pensaba. Esto da mucho que reflexionar, mucho que reflexionar. Estas son horas dramáticas. Yo creo, lo decía el otro día en un intercambio con Viera Gallo, con Luis Mayra, no estaba presente, pero entregó su comentario, Mónica González, en un panel de la radio de la Universidad de Chile, decía: estamos frente al hecho más importante que ha ocurrido en la historia de Chile. De Chile. El hecho más importante que ha ocurrido en la historia de Chile. Y por lo tanto, también me sumo a las palabras que ha dicho en el espacio La Voz de los Sin Voz, un destacado analista que ha señalado que aquí en Chile se ningunea mucho la figura de Allende y sus gestos políticos, incluido este. Y no se le trata como lo que es. Y él dice: Allende a nivel mundial, y eso es cierto, no es una exageración. Allende a nivel mundial está a la estatura de Gandhi, de Nelson Mandela, de Fidel. A esa estatura está. A esa estatura está. Y el proceso que Allende encabezó y que proviene de la década del 20 del siglo pasado, que es una construcción popular de los trabajadores y de las trabajadoras, yo diría que hoy día tiene una impronta tremenda que es necesario rescatar y proyectar para el futuro. Porque aquí es cierto, nunca más, lo he dicho en una entrevista al Mercurio hoy día, el excomandante del ejército, el general Martínez, que además lanza un libro el próximo martes, que es bien interesante. Él ha dicho varias frases bien importantes, pero yo creo que también es súper importante que la democracia y el Estado constitucional, bien como lo dijo el presidente Allende, es constitucional y es un Estado de Derecho cuando se acepta como legítimo el desarrollo de un proyecto popular y revolucionario como el pueblo, una parte muy importante del pueblo chileno desplegó por décadas. Ahí sí que estamos hablando de verdad, pluralismo y democracia. Porque Allende lo dice en su último discurso,
yo no voy a abandonar la moneda, pero por otro lado dice, yo he respetado la Constitución y las leyes de la Constitución vigente, que era la Constitución del 25. Reformada, sí, pero del 25. Y es cierto, él no violó nunca esa Constitución, ni el gobierno, ni décadas anteriores. Y sin embargo, ese proyecto popular que viene del tiempo de la década del 20, del siglo pasado, fue tratado se trató de frenar y detener con masacres, represiones, intervenciones militares, porque cuidado, como decía Gabriel Valdés Subercasó en una entrevista, en un libro, hablemos mejor de democracia a medias, porque aquí en Chile ha habido muchas veces cuestiones que tienen que ver con presiones militares y extorsiones y cuestiones de otro tipo que no tienen nada que ver con la democracia. Y durante un largo periodo se trató de frenar con todo eso, masacres, represiones, intervenciones militares, este proceso cuya culminación es el gobierno de la Unidad Popular. Pero no es el inicio, es la culminación de décadas y décadas. No lo pudieron detener. Y como no lo pudieron detener, y como presidente, como Allende se transforma en presidente, intentaron antes que fuera presidente mataron a René Schneider para generar una reacción de las Fuerzas Armadas, no lo pudieron, porque había militares constitucionalistas en todas las ramas, no solamente en el ejército, en todas las ramas. Había militares constitucionalistas, por eso mataron a Prat, por eso mataron al edecán naval del presidente Allende, Araya. Por eso es que procesaron, detuvieron, torturaron a oficiales de alto grado de la Fuerza Aérea, entre ellos el general Bachelet. Por eso es que el día 11 Carabineros no se pliega inmediatamente al golpe y prácticamente todo el alto mando de Carabineros da un paso al lado, se restan, y así asume lo que el propio presidente Allende ese día define como el general rastrero, Mendoza, que en la escala era el último, si yo no me equivoco, dentro del cuerpo de generales. Bueno, pero también hubo otras cosas de esa dimensión. Entonces, digo esto, Omar, porque creo que estamos viviendo una etapa de la historia de Chile, a propósito de los 50 años, donde la proyección y la estatura revolucionaria de un proyecto popular de clase, pero que se transformó en proyecto nacional, que se abrió paso, que logró construir una visión democrática del país con transformaciones profundas, qué decir en el mundo del arte, qué decir en la construcción de sujetos populares como el movimiento feminista, el movimiento juvenil, los movimientos territorialistas, los movimientos ya medioambientalistas, la fuerza que adoptaron los movimientos de las comunidades, de los pueblos originarios, particularmente mapuche. Yo creo que ahí hay una dimensión que no es que se trate de rescatar para mirar el pasado, porque es una torpeza. Creer que porque se está reconstruyendo la historia y proyectándose al presente referencial y hacia el futuro es mirar el pasado y quedarse pegado en el pasado, la verdad es que ya es de un nivel de simpleza que no se soporta. Entonces creo que hoy día estamos entrando en una etapa y qué bueno que vimos este dramático video y esta dramática fotografía, porque son cosas muy concretas. Yo te diría, yo no me equivoco al decir que tanto esas imágenes de los bombardeos como la imagen del presidente son las imágenes más universales que a partir del 11 de septiembre se compartió en todo el planeta a propósito de un hecho que irrumpió con terrorismo de Estado, con bombardeo, un proyecto popular democrático que en todas partes del mundo llamaba la atención y que hoy día muchos pueblos del mundo recorren, no copiando ni con calco, pero lo recorren, lo están recorriendo. Por eso es que Salvador Allende y el proyecto popular chileno tiene esa vigencia. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil,
en Madurana con Huérfanos. La esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. Fíjate que ante lo que tú dices, Juan Andrés, bueno, la reflexión que a mí me cabe al ver este video, al ver estas imágenes y otras cosas que uno ha estado leyendo en este tiempo, es que Salvador Allende puso la dignidad del país, la dignidad del Estado-Nación en una dimensión muy alta. Y creo que eso vale la pena para que lo reflexionen quienes van a ocupar cargos públicos en el futuro, ahora y en el futuro. Porque Salvador Allende, como otros y otras, incluso de otras tiendas políticas, tenían en sí un proyecto de Estado nacional. Creían en Chile, creían en los chilenos, creían en su cultura, en su dimensión política, en su capacidad de construir puentes, en su capacidad de generar tecnología, en su capacidad de generar, ¿no es cierto?, espacios socioculturales distintos, propios. Tengo la impresión que hoy, y nosotros lo hemos dicho en otros programas, esta dicotomía entre soberanía y estas dimensiones globalistas, estas dimensiones, ¿no es cierto?, que apuntan a opacar la dimensión del Estado-Nación, la dimensión de la construcción de lo que es ser chileno, de lo que significa esa dignidad, la dignidad de la República, la dignidad de un proyecto democrático, y que esa dignidad se defiende, y se defiende hasta las últimas consecuencias. Y en eso, tú no puedes tergiversar esa historia. No puedes esconderla, ni puedes aplacarla. Al alero, ¿no es cierto?, de posiciones que hoy en día, mirado desde el 2023, no son capaces de entender, ni tampoco son capaces de defender. Y ahí voy a ser muy claro y muy duro: los que no son capaces de defender hoy día la dignidad de Chile, hoy día la soberanía de Chile, no vengan a cuestionar a quien puso el pecho. No tienen esa capacidad, ni tienen esa estatura. Cuidado, cuidado, porque los chilenos pueden estar con el agua hasta el cogote, pero esa agua hasta el cogote igual había dignidad, y hay dignidad en el pueblo chileno. Y lo digo de muy cerca porque ahí hay familiares, hay gente que conozco. Al pueblo chileno hay que tratarlo con dignidad. Y si los dirigentes hoy día de la izquierda no lo tratan con esa dignidad, cuidado. Cuidado. Porque ese es un error garrafal. Omar, mira, yo creo que esto que tú señalas le doy la lógica de la continuidad respecto de que los grandes impulsos populares de transformación en Chile han estado totalmente asociados a grandes movilizaciones y luchas populares también. El estallido reciente, el estallido y la revuelta obrero y popular reciente, que abrió camino y que ahora lo están estigmatizando, pero de una manera de verdad da pena y rabia, da pena y rabia. El octubrismo, como si fuera, no sé, una cosa de loca y loco. Bueno. Esta élite
brutal, brutal que tenemos. Que le cuesta tanto asumir que la historia de Chile está marcada por los sujetos populares y en particular por la clase obrera. Si eso no es una invención, no es una invención, eso es un dato de realidad. Los cordones industriales eran mucho anterior al gobierno de la Unidad Popular porque reflejaban con los miles de obreras y obreros en esos cordones industriales una industrialización rápida, intensiva y creciente que tuvo la economía de Chile en un periodo largo. Eso era el cordón industrial Cerrillo, el cordón industrial Vicuña Maquena, el cordón industrial de Antofagasta, del cual fui parte, del equipo de autodefensa, lo conocí mucho, y por esa vía conocí el de Arica también, y conocí algunos de Santiago. Eran cordones industriales formados por miles y miles de obreras y obreros, y con harta conciencia te voy a decir, con harta conciencia, o sea, no era, y otro dato, la mayoría no eran militantes de partidos de izquierda, la mayoría. Había en esos cordones gente de la izquierda cristiana, gente del MAPU, gente del PS, gente del MIR, del Frente de Trabajadores Revolucionarios, también del Partido Comunista, pero la mayoría eran independientes. Eran masas obreras en un sentido de dignidad, como tú lo señalas. Masas obreras en un sentido de dignidad, como también era la Central Unitaria de Trabajadores, y la Central Unitaria de Trabajadores en ese momento era una cuestión muy grande, muy fuerte, muy potente. Sujetos populares que se fueron construyendo por décadas, movimiento juvenil. Poco antes del golpe se logra y se conquista el derecho a voto para jóvenes de 18 años, si eso no existía. Y el voto de las mujeres lo pelearon las mujeres en Chile en décadas anteriores, muchas décadas anteriores, y lo peleaban duro, fuerte y duro, porque el patriarcado capitalista era brutal. Así como también la extorsión al voto de los analfabetos, al voto de las personas ignorantes. Eso Luis Emilio Recabarren lo desarrolla y lo despliega con mucha fuerza. Entonces yo creo que aquí hay mucho que rescatar, insisto, pero para proyectar y para que nadie, a propósito de lo que tú dices, Omar, nadie tiene derecho a delegitimar un proceso, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, nunca más, sí, pero nunca más, pero también asumamos que cometimos errores, que aquí un proyecto de ese tipo no tiene cabida en Chile, y empezamos con las bajaditas peligrosas que al final a lo que nos han llevado ya a lo que pasa hoy, pues. Si hay que explicarse lo que pasa hoy, pues, porque si no, ¿cómo? Más, ¿Cómo diablos nos explicamos? Entonces, Rodrigo, perdona. Yo haría una afirmación más grave todavía. Yo diría que todo lo que se vivió en Chile entre el año 73 y el año 1989, principalmente desde el 83 en adelante, y antes, todo lo que se gestó previo a las grandes movilizaciones del 83 en adelante, todo eso no habría sido posible sin esa fotografía, sin esa imagen, porque esa imagen no era un ideario, insisto, es la dignidad del pueblo chileno. Es lo que significó que miles, que millones de jóvenes salieran a la calle, los que fueron torturados, los que fueron baleados, los que fueron tomados prisioneros, y que salieron una y otra vez y desafiaron miles de veces los estados de sitio. Cuidado, mucho cuidado para la Omar, gente nuestra y también para la gente de derecha. Mucho cuidado, porque el pueblo de Chile sabe perfectamente lo que tiene que custodiar y hasta dónde. Bueno, yo te digo, el estallido, el último, antes del periodo, estamos hablando del 20, por ahí en esa etapa, se produce la revuelta obrera y popular que termina en la Constitución del 25. Entre medio, la República Socialista, los 10 días de la República Socialista, que muchos dicen la República Socialista encabezada por Marmaduke Grohe. Sí, un militar que después fue fundador de la Fuerza Aérea. O en ese mismo tiempo. En ese periodo se funda el Partido Socialista de Chile. En ese mismo tiempo el Partido Comunista empuja desde la construcción de la clase obrera, principalmente, pero también desde el mundo de la intelectualidad, del mundo de la cultura, si no nos explica ni las orquestas sinfónicas como la de Peña Gen para niñas y niños,
Ni los conservatorios, ni la Orquesta Sinfónica Nacional, ni el Ballet Nacional, que en algún momento dirigió Patricio Bunster, el Pato Bunster, ni las expresiones culturales, ni esa revolución intensísima, Víctor Jara, Inti Gimani, Quilapayún, pero centenares y centenares, y centenares y centenares de expresiones artísticas y culturales de mucha transgresión, además, de mucha construcción de valor e identidad nacional. ¿Cómo diablos vamos a dejar eso como en el pasado? Como que, cuidado, yo comparto contigo. La UTE, la Universidad Técnica del Estado, en buena parte la Chile, son expresión de este movimiento popular identitario nacional que va en la dirección de lo que estamos observando. Por eso cuidado con las caricaturas, es muy peligroso. Porque yo insisto, si no se puede copiar la historia, no se puede repetir. Cuando yo escucho hay gente que dice que es de izquierda y dice no se puede repetir la historia, no sé lo que dicen en realidad. Como que quisiéramos nosotros copiar mecánicamente y repetir así mecánicamente, paso a paso, décadas de construcción popular para llegar a la unidad popular. De verdad que es bien incomprensible esa postura. Pero también hay otra, perdona, Omar, también hay otra que te dice, sí, pero ojo, que eso fracasó. Entonces busquemos otros caminos. ¿Y cuál es el otro camino que te ponen? El pacto transicional, pues. El pacto transicional de los 90 en adelante, que como hemos descrito otras veces, fue lo que fue, con intervención del imperialismo norteamericano, que definió los límites, los bordes, con Pinochet, comandante en jefe del ejército, y después senador vitalicio, ni más ni menos, con una economía que fue dejando los fragmentos que reventaron a mediados de los 90 ya, y siguieron reventando después. Es decir, ojo que también las cosas hay que mirarlas en la dimensión real y profunda. Tú decías, Omar, que hay un lanzamiento de un libro. Sí, hay un lanzamiento de un libro el día 12 de septiembre, y es Las Memorias, ¿no es cierto?, de Atilio Borón, y eso va a ser en la Sociedad de Escritores de Chile, el día 12. Qué bonito. ¿A qué hora es? Me parece que es 19 horas y yo voy a estar ahí dentro de los Buenísimo. Buenísimo. Hay también hay muchas actividades. Sí, hay muchas actividades, ¿no? En estos días hay muchas actividades. Muchas. Bueno, Juan Andrés, yo creo que, mira, una última cosa antes que nos vamos, pero que yo creo que vale la pena comentarla. ¿Cómo ves tú lo que ha ido ocurriendo en este minuto con la Convención Constitucional y con todo este ambiente, ¿no es cierto? Todo este dime y direte que ha estado en estos últimos días sobre si me bajo o no me bajo, si continúo. No, mira, yo tengo a la mano, porque entre otras cosas una de mis fuertes pegas es esa, tengo a la mano todos los últimos recientes estudios y sondeos de encuestas y focus group cualitativos. Los tengo a la mano en este momento, 22-11. Y lo que te muestran como tendencia es que sigue existiendo un porcentaje alto de ciudadanía que está muy distante del proceso. Ojo, que no son asimilables a una postura única de izquierda ni única de derecha. Cuidado, hay que mirar la realidad. Es más bien, ni siquiera es transversal. Yo me atrevería a decir que es un universo que, como hipótesis de trabajo, yo lo colocaría en lo que es estos 5 millones de personas y un poco más, que por voto obligatorio empezaron a votar, no todas ni todos, y por voto obligatorio han ido incorporándose a ciertos procesos. Pero ante este en concreto, el actual, eso es transversal. Hay una distancia grande del proceso. Un porcentaje muy alto de ciudadanía muy distante del proceso. Eso es lo primero. Lo segundo, como dato de diagnóstico, hay una cantidad muy importante también que está esperando la propuesta, porque todavía nadie sabe cuál es la propuesta. Está esperando la propuesta y ocurre que la propuesta, hasta ahora, lo que está tratando de empujar Republicano y compañía es una hegemonía para instalar cuestiones como la privatización de la AFP, la privatización de la ISAPRE, la constitucionalización, perdón, de la AFP, constitucionalización de la ISAPRE. Están atacando frontalmente derechos conquistados por las mujeres
de Chile, la están atacando frontalmente, están tratando de meter esta cosa de la libertad para personas de 75 años para arriba, que en el fondo tienen nombre y apellido, que son los criminales, porque esos son criminales violadores de derechos humanos, que algunos están procesados, detenidos y otros andan medio fugados, ¿no? Para que se vayan a sus casas en libertad, finalmente es eso. Por lo tanto, dejar impunes las violaciones de derechos humanos que tanto daño hicieron a la vida en este país, tanta incertidumbre han generado y la siguen generando, ¿no? Esta criminalidad de Estado, este terrorismo de Estado aplicado sistemáticamente sobre los cuerpos femeninos, sobre los cuerpos infantiles. Yo vuelvo a mostrar, rompiendo el silencio, de niñas, niños y adolescentes ejecutados políticos durante la dictadura militar. Es impresionante, Omar. Aquí tú tienes nombres, identidades y cómo fue que mataron a niñas, niños y adolescentes. Esta cuestión fue muy terrible. Cuando el otro día una señora del republicano dice que es un mito urbano para utilizar un sentido común que se ha utilizado tanto, el mito urbano, porque aquí somos buenazos para construir conceptualizaciones de sentido común. Ok, está bien. Es una forma de tratar de reflejar y recrear la realidad, en fin, los procesos. Ok, pero ella utiliza el concepto de mito urbano para decir que nunca existieron las violaciones, ni las represiones, ni las torturas a las mujeres. Es que yo, de verdad, mira, Lumi Videla fue lanzada al interior de la Embajada de Italia con el cuerpo torturado, mutilado, muerta, asesinada, para amedrentar a los que estaban adentro, que eran una cantidad muy grande de personas, chilenas y chilenos, niñas, niños, pero también a la diplomacia italiana y a la diplomacia europea, que en esos momentos lo que hacía era tratar de salvar gente. Salvar gente. Supuesto. Lumi Videla, la esposa del Pato Busto, ex director, que ya murió, si yo no me equivoco, de Patricio Busto, es director del Instituto Médico Legal, que el otro día daba su testimonio. Y es difícil dar esos testimonios, pero yo me inclino ante el respeto y la admiración de esa mujer que da su testimonio. Y que dice que ella fue torturada con el cuerpo de su guagüita aquí en el pecho. Y que además le tenían puestos los micrófonos de no sé cómo lo logra, para que el Patricio Bustos, que estaba en otra casa, escuchara. Que escuchara los gritos, el drama. Pero si así fue. O sea, yo estoy mencionando dos casos, pero puedo seguir toda la noche contando situaciones de esa dimensión. Marta Ugarte, detenida, inicialmente desaparecida, la lanza al mar, lanza su cuerpo al mar, también con señales de tortura, con señales aberrantes su cuerpo. Y ocurre que la primera versión periodística de los canales de televisión en ese momento era que había sido un crimen pasional. Y Marta Ugarte estaba en la lista inicial, temprana, de detenidas, detenidos desaparecidos. Por eso, entre otras cosas, que se empieza a averiguar que efectivamente las masacres eran brutales y que lo que se hacía era hacer desaparecer los cuerpos. Entonces, yo creo, Omar, que en ese sentido hay que tener cuidado porque el republicano está a la ofensiva, así como está a la ofensiva tratando de boicotear el pacto fiscal. Republicano, la UDI también, Renovación Nacional. Yo entiendo el concepto de las derechas, pero cuidado con llevar eso a una especie de eufemismo que le da garantías que la UDI es muy democrática. Chuta, o sea, la UDI eran los gremialistas del tiempo de la dictadura y eran eran el soporte político principal de la dictadura, protagonistas de la dictadura. No eran adhesiones, eran protagonistas principales. Y antes del golpe, el gremialismo empujaba desde la Católica, la Universidad Católica y desde otros sectores, el golpe. Entonces yo digo, pueden haber cambiado, sí, pero ocurre que yo no he escuchado en ninguna parte, ni textos ni palabras de la UDI que digan nosotros nunca más vamos a usar la violencia en contra de un proyecto político cualquiera sea él. Nunca lo han dicho, hasta hoy.
nunca. Ni Renovación Nacional, tampoco. Tampoco. Entonces, de repente, estos oportunismos progresistas o de cierto progresismo, debilucho de mi punto de vista, de repente nos podemos pegar el chancacazo firme como nos estamos pegando, ¿eh? Porque ocurre que republicanos, la UDI y Renovación Nacional están a la ofensiva y están instalando cuestiones como las que estoy mencionando. Entonces, ahí hay un dato. Yo, por lo que tengo como información, las fuerzas del Frente Amplio, del Partido Socialista, del Partido Comunista, que son los que eligieron además, porque los demás no eligieron. El PPD no eligió. La DC tampoco eligió. El Partido Radical tampoco eligió. Bueno, esta bancada, que no es muy grande, porque en verdad la representación mayoritaria la tiene la derecha, bastante lejos, está empujando para tratar de que efectivamente surja un proyecto constitucional de ciertos acuerdos nacionales con mínimos. Pero eso tampoco está definido. Para nada. Entonces, lo que da la última encuesta, una de las últimas encuestas, es que el mundo que estaría en contra de este proceso tiende a crecer. Y cuidado, en contra del proceso. Porque, insisto, en todas las encuestas, la ciudadanía marca el punto de que desconoce, y obvio porque no existe todavía, el proyecto. Y ahí es probable que haya también definiciones y reacciones conceptuales de la ciudadanía que va a haber que observar con mucha atención y con mucha intensidad. Bueno, Juan Andrés, estamos llegando al final del programa. Como siempre nos despedimos con un textito. Escogí este que lo escribí hace largo tiempo atrás, que va en el fondo a los que no se pudieron despedir, ¿no? A los que no alcanzaron a despedirse por alguna razón. Despedida. Como la luna encandilada por los árboles, como el silencio del búho a los primeros resplandores, como la polilla en su último aleteo, como una nota de jazz por la escala de las catacumbas, como el susurro al sopor del enigma, como un beso en el espejo indolente, como el ardor de la bala en el cuerpo de los justos, como la hoja de afeitar y su roce anodino, como la cuchara revuelta en su fastidio, como el suspiro de una lengua borrada cuando las loicas arman su nido. Así nos despedimos. Gracias, Omar, bonito, igual, siempre. Gracias por el poema. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, Nos vemos. nos veremos. Chao.